Está empezando a... Ya, ahora sí. Muy bien. Ahora sí estoy grabando la clase, ¿ya? Muy bien, una matriz es un conjunto de elementos ordenados por filas y columnas. Estas, les decía, una matriz no siempre está compuesto por números reales. También está compuesto por texto, como ustedes pueden ver, por cadenas, ¿no? Entonces, esa es una matriz también. Una composición de las matrices, vamos a decir que la composición de las matrices está hecho por filas, lo que les decía. Una fila va a estar en nomenclatura con una M. Entonces, todo lo que ustedes vean, M es la fila de la columna, perdón, de la matriz. Y luego vienen las columnas, que son la N. Su nomenclatura va a ser la N. Entonces, una matriz A en este caso va a ser, una matriz tiene un tamaño respectivo. Este tamaño va a estar catalogado por el número de columnas y el número de filas que tiene esta matriz. En este caso, ¿cuántas filas hay? Hay 3 filas y 3 columnas. Entonces se define por 3 por 3. Siempre van a anotar primero las filas y luego las columnas. 3 filas por 3 columnas, ¿ya? Entonces, M por N. Ahorita van a ver, ¿ya? Entonces, fíjense que los elementos de cada matriz, lo que les decía, ¿no? M por N. Cada elemento tiene una posición. La A11 quiere decir que es la posición de la fila 1 por la fila 1, columna 1. Esto no sé si se ve mi mouse. Esto es el elemento 1, 2. Eso quiere decir la misma fila 1 y la columna 2. Si se fijan, solo está cambiando la columna, porque siguen siendo la misma fila estos. Todo esto sigue siendo la misma fila, ¿no? Son la fila 1. Y esto es la columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces son elementos de la matriz. A11 es el elemento de la fila 1 y columna 1. El A12 es de elemento de la fila 1, columna 2. El A13, etcétera. Y todo está detallado como aquí dice, ¿no? M por N. Entonces, M, ¿qué es? M es para nosotros la fila y N es para nosotros la columna, ¿ya? M por N. Matrices especiales. Estos son los tipos de matrices, ¿ya? Los tipos de matriz. La matriz cuadrada es aquella matriz que tiene la misma cantidad de filas que las columnas. O sea, es 3 por 3, 2 por 2, 4 por 4, 5 por 5, etc. Entonces, son matrices que son del mismo tamaño. Matriz fila. Aquí es aquella matriz que solo tiene una fila y puede tener n columnas, pero solo tiene una fila. Y la matriz columna es aquella que solo tiene una columna y puede tener n filas, ¿ya? Luego viene la matriz opuesta. Eso ya vamos a ir viendo en función vayamos avanzando, ¿ya? La matriz triangular superior y la matriz triangular inferior. Si se dan cuenta, ¿qué de particular tienen estas matrices? La triangular superior y la triangular inferior es que cada uno hace referencia a un triángulo. La triangular superior hace referencia a que en la parte superior de la diagonal principal, lo que usted ve 2, 3, 4, es una diagonal principal. A partir de ahí se forma un triángulo, entonces la parte superior es la que está llena de números distintos a 0, y la parte inferior de ese triángulo es la que está compuesto por puros ceros. Entonces, en esta matriz triangular superior, usted tiene que entender que como es superior, lo superior tiene arriba de 0 y lo inferior está en 0. ¿Qué es opuesto a este, no? En una matriz triangular inferior, la parte inferior es la que está compuesta de números superiores a 0 y el superior es igual a 0. Seguimos con matrices especiales o tipos de matrices. La matriz diagonal, lo que les decía, ¿no? La diagonal
siempre, siempre, y vamos a avanzar en varios momentos, vamos a avanzar esto que es la matriz diagonal, hace referencia a la diagonal principal, ¿ya? Fíjense, el 2, 3, 4 te muestra la diagonal principal. Y la matriz identidad que hace mención que la diagonal principal está compuesta de puro unos y lo demás es cero. Esta matriz identidad no se vayan a olvidar porque vamos a utilizar varias veces, ¿ya? La matriz nula es aquella que está compuesta con puros ceros, ¿ya? Y la matriz idéntica, este 5, 3 de esta columna es igual a la otra, pero en este caso mostrada por caracteres, ¿no? Es como una ecuación que te está dando los resultados, ¿ya? La matriz rectangular es aquella que está compuesto ya sea por dos filas que son menor a la columna o dos columnas que son menor a las filas. Entonces, ahí está la matriz rectangular que está hecha de filas y la matriz rectangular que está hecha de columnas. Operaciones de matrices. ¿Qué operaciones hay en matrices? Una pregunta. Dígame. Dígame, Celso. ¿La matriz identidad siempre va a ser cuadrada? No, sí. La matriz de identidad siempre va a ser cuadrada. Esta matriz de identidad hay desde 2 por 2 hasta arriba, ¿no? 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, etcétera. Siempre es cuadrada. Gracias por la observación. Muchas gracias, señor. Muy bien, las operaciones de las matrices. Voy a empezar diciendo que como en todo matemática hay distintas operaciones de matrices, ¿no? Y estas operaciones no son tan iguales a las del álgebra, ¿no? A los de números reales. Las matrices son un poquito más complicadas en cuanto a su suma, resta, multiplicación, etcétera. Entonces, las matrices, las operaciones de las matrices está dado por la suma de matrices, resta de matrices, multiplicación de matrices, multiplicación de una matriz por un escalar, matriz nula y matriz de identidad. A ver, la suma de matrices te dice que existiendo una matriz A más la matriz B, y aquí voy a hacer caso a una nomenclatura. Siempre que usted vaya a escribir una matriz, va a escribir con mayúscula. Por eso lo estoy diciendo, matriz A más la matriz B. Al ver yo mayúsculas ahí, entiendo y sobreentiendo que es una matrices, suma de matrices. El resultado de esta va a dar un resultado que va a ser una matriz C. Entonces, siempre van a escribir en mayúsculas las matrices. Los elementos de esa matriz, por ejemplo, de la matriz A, los elementos de la matriz A, si quiero hacer referencia al elemento de la fila 1 y columna 1, se escribe A minúscula 1, 1. Eso es el elemento A de la fila 1, columna 1. Entonces, una vez más, las matrices se escriben en mayúscula y sus elementos de esa matriz en minúscula. ¿Ya? Entonces, existe una suma de matrices y se lo sobreentiende al ver que hay letras mayúsculas, ¿no? Caracteres mayúsculas, y esas son matrices. La resta de matrices simplemente hace referencia a que hay una matriz A, y a la matriz B, en este caso, es como cambiarle el signo a todo lo que había dentro de la matriz, y eso es una resta de matrices y te va a dar un elemento D. La multiplicación de matrices es el producto de la matriz A por B, y tiene su particularidad de la multiplicación de matrices, y eso es lo que vamos a entender conforme vayamos avanzando. La multiplicación por un escalar, ¿qué es un escalar? Un escalar vamos a entender que es un número entero, ¿ya? Para que no nos perdamos. Por decirle 5 por la matriz A, entonces este 5 va a multiplicar a todos los elementos de la matriz A y te va a dar una matriz F, ¿ya? Puedes multiplicar un número entero por la matriz, ¿ya? Y si se fija, yo en ningún momento he puesto aquí un escalar que sume a una matriz. Eso vamos a avanzar, por ahora no se puede. Les voy a indicar después cómo es que puedes hacer eso, que no es fácil. Sí se puede la multiplicación por un escalar, ¿ya?
Matriz nula. La matriz nula es aquella que multiplica por cero, ¿no? Ustedes saben que cualquier número que multiplique a cero te va a dar cero. Esta no es la excepción. Solo que aquí la diferencia es que podría darte cero que multiplica una matriz. Te puede dar una matriz con puros ceros en elementos ahí, porque este 5 o este 0 va a ir a multiplicar cada elemento de la matriz y esta matriz, todos sus elementos se van a convertir en cero. Entonces podría ser un 0 o podría ser una matriz del tamaño de A con la misma cantidad de ceros, ¿ya? La matriz de identidad hace referencia a que una identidad por la matriz te da la misma matriz, ¿ya? Eso vamos a ir avanzando o van a entender conforme vayamos avanzando, ¿ya? Propiedades básicas, las propiedades básicas me voy a referir a la suma. Fíjense, en este momento todo vamos a hablar respecto a la suma, ¿ya? A ver, para empezar, siempre, y ahorita vamos a avanzar eso. Y pónganse y anótense, ¿no? Espero que no solo estén mirando la pantalla, sino que también estén anotando algo de lo que estoy diciendo, porque en caso contrario es volver a ver el video y se va a hacer tedioso, ¿ya? Te dice que la matriz A más la matriz B es conmutativa, ¿no? ¿Está bien? A y B puede ser conmutativo. ¿Está bien? Entonces, hay esa propiedad para la matriz. Eso quiere decir que A más B puede ser lo mismo que B más A. Puede conmutar. La única particularidad y lo que se pide en sumas es que la matriz A debe ser del mismo tamaño que la matriz B para que se pueda sumar. ¿Está bien? Tienen que ser las matrices del mismo tamaño para que se puedan sumar. Si no son del mismo tamaño, no pueden sumarse. Segunda propiedad es la propiedad asociativa, ¿no? Que la matriz A que está sumando a B y el resultado de eso recién va a sumar a C, puede ser lo mismo que A recién sume al resultado de B con C. ¿Ya? Entonces, esa es otra propiedad. La tercera propiedad es que es con el cero, ¿no? Con el nulo. Entonces, si tú sumas la matriz A más 0, te va a dar la misma matriz, ya sea en el lado izquierdo o ya sea en el lado derecho, ¿ya? Y ojo, es muy importante en qué lado esté. Ahorita en la suma no tiene mucha importancia, pero en la multiplicación ustedes van a ver que sí tiene importancia en qué lado, a qué lado esté de la matriz algún elemento, ¿ya? Y por último, cuando hayan elementos idénticos de las dos matrices que estén restando, va a dar 0, no hay donde más perderse, ¿no? Aplicaciones, te dice que las matrices tú puedes aplicar a varias actividades, varias cosas. Las matrices, si ustedes lo manejan, algunos, por ejemplo, los de civil van a manejar muchísimo el tema de las matrices. Sistemas van a conocer, industrial van a conocer igual. Entonces, informática van a conocer a cierto punto, pero los que más manejan van a ser los civiles. Y bueno, los matemáticos, ¿no? Que lo llevan harto, que te dice que puedes aplicar a una estadística descriptiva, la distribución de frecuencias de un atributo, de una variable, etcétera, ¿no? Está. En todo esto que usted está viendo en pantalla, es aplicable las estadísticas, perdón, las matrices, ¿ya? No voy a mencionar mucho esto, no voy a extenderme y no voy a entrar en mucho detalle, pero sí necesitan ustedes saber, porque algún rato se menciona y se nociona, dice, pero ¿en qué voy a usar las matrices, no? Y aquí están, o sea, hay en hartas cosas que se trabajan y se utilizan las matrices. Bueno, vamos a entrar a nuestra primera operación de matrices, que son la suma y resta de matrices. La suma y resta de matrices, lo que les decía, la matriz debe ser del mismo tamaño. Las matrices deben ser del mismo tamaño. Fíjense, dadas matrices A y B, los dos son de tamaño 3 por 3. Ahí está. Tenemos
2, 5, 1, etcétera. Entonces te dice hallar, perdón, dice ahí hallar, pero es hallar A más B y A menos B. Teniendo las matrices A y teniendo la matriz B, tengo que hallar la matriz A y tengo que hallar la suma y la resta, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago esto? Fíjense, por favor, y aquí van a entenderme mejor. ¿Cómo se hace la suma de matrices? A más B. Entonces, fíjense, lo que está en rojo, te dice, a ver, lo que está en rojo, el 2, 5, 1, son la fila de la matriz A, y el 8, 5, 1, menos 1, perdón, 8, 5, menos 1 es la primera fila de la matriz B. ¿Qué se hace? Cada elemento, ¿por qué tiene que ser del mismo tamaño, no? Cada elemento de su posición de la matriz A tiene que sumar a la misma posición de la matriz B. O sea, este 2 tiene que sumarse con el 8. Ese 5 tiene que sumarse con el 5. El 2 rojo tiene que sumarse con el 8 azul. El 5 rojo con el 5 azul. Y el 1 rojo con el menos 1 azul. Así como muestran en lo que estoy mostrando. Entonces, fíjense, el primer elemento, que es 2, aquí está, aquí en esta parte de abajo está. Este 2 está sumando al primer elemento de B, que es el 8. ¿Ve? Igualito, el segundo elemento de A, este 5, está sumando al segundo elemento. Entonces en la suma no hay donde perderse. Cada elemento tiene que sumarse en función a su posición. Por eso tienen que ser del mismo tamaño. ¿Ya? Y si ustedes resuelven eso, 2 más 8 es 10, 5 más 5, 10, 1 menos 1, 0, menos 2 más 5, 3, 3 más 3, 6, 7 más 2, 9, 5 más 5, 10, 4 más 3, 7, 4 más 4, 8. Entonces, el resultado de la suma de matrices había sido la matriz C. ¿No ve? Entonces, ahí está mostrándote con colorcitos cómo tienes tú que hacer la suma de matrices. Luego vamos a ir a la resta, ¿no? La resta. ¿Cómo se hace? Es el mismo procedimiento, pero fíjense que hay un menos. ¿Qué hace ese menos en la matriz B? Lo único que hace es cambiar a todos los elementos de la matriz B. Entonces, si ese 8 era positivo, ahora se vuelve negativo. Si ese 5 era positivo, se vuelve negativo. Si ese menos 1 era negativo, ahora se vuelve positivo. Entonces tenemos, bajo la misma lógica de posición con posición, ese 2 con el 8 se va a restar, en este caso ese 5 con el 5 igual se va a restar, etcétera. Entonces solamente es juego de signos, ¿no? No hay donde perderse. Hasta aquí me parece no entrar en mucho detalle porque creo que es intuitivo y ustedes son ingenieros y están pues frescos en este aspecto, no hay mucho para detallar, ¿no? Están además en tecnología, no estamos en economía, ¿no ve? Muy bien, entonces el resultado te dice que 2 menos 8 es menos 6, 5 menos 5, 0, 1 más 1, 2. Entonces, en ese aspecto se van dando los resultados de las de la matriz de la resta. Entonces, no hay mucho para complicarse, no hay mucho, ¿no? No hay mucho para explicar tampoco, puesto que esto no es tan complicado. Como les decía, usted es ingeniero y se va a dar cuenta que el manejo por lo menos hasta aquí, la suma y resta de matrices es nomás fácil, ¿no? Multiplicación, aquí sí voy a empezar a entrar en mayor detalle, porque la suma era fácil, la multiplicación no es tan fácil. Voy a hacerme un breve paréntesis, aquí voy a decir, por favor, denle la importancia necesaria a la multiplicación de matriz. Yo lo voy a pedir mañana al auxiliar que les matone con multiplicaciones. Las multiplicaciones, si usted sabe hacer mentalmente, o sea, practique, sin que se ría, practique por lo menos 50 multiplicaciones de matrices de 3 por 3 y va a estar hecho para álgebra 2, porque la mayoría reprueba esta asignatura porque no sabe multiplicar.
¿Y por qué no sabe multiplicar? Porque no practica mucho, se les va, siempre se equivocan en un signo, etcétera. Por favor, practique muchísimo. En función a la multiplicación de matrices está mucho del temario de álgebra 2, porque para hacer la matriz inversa tiene que multiplicar harto. Entonces usted tiene que dominar el tema de la multiplicación. No lo deje así. Yo le sugiero que practique muchísimo la multiplicación y si usted se vuelve rápido al resolver la multiplicación, el ejercicio del examen va a ser rápido porque la mayor parte, todo lo que entra en el examen es en base a la multiplicación y algún otro procedimiento que usted tiene que manejar, ¿ya? Entonces, estoy haciendo mucho hincapié en la multiplicación porque es en este punto donde no le atiende nada porque les parece muy fácil y porque ya he entendido y cuando esté haciendo recién voy a ver si aprendí bien. No, practique, 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 practique y practique. ¿Ya? A ver, para hablar de la multiplicación de matrices, primero tengo que hacer referencia a las propiedades que se aplican en la multiplicación, ¿ya? Primero, dice la primera propiedad, no. Bueno, eso no es una propiedad, simplemente voy a hacer referencia, ¿ya? No es una propiedad, solamente es una referencia que tiene que dejarle bien claro lo que decía hace rato. Hace rato en las propiedades de suma decíamos que es lo mismo A más B que B más A. En la multiplicación, para nada. Sí puede haber coincidencias, pero es rara. Pero para nada existe la propiedad conmutativa. No es lo mismo decir A por B que B por A. ¿Ya? No es lo mismo, para nada. Entonces, eso por favor, remárquese bien. Por eso yo les decía hace rato y es bien importante en las matrices que al lado de la matriz A esté o a su derecha o a su izquierda. Fíjense, a la derecha de A está B, ¿no ve? Que clarito ahí te dice, no es lo mismo que esté a la izquierda de esa B. ¿Por qué? Porque no es el mismo resultado. No es el mismo resultado. Y si usted me cree, pues hágase dos matrices A y B, resuélvalo primero A por B y luego resuélvalo B por A. Y va a entender que no es lo mismo, ¿no? Como por experiencia, algunos no aprenden y aprenden con sangre, pues hagan, por favor, cuidado en el examen, le cambien eso, ¿no? Y en el examen estén entendiendo, creo que no era la propiedad conmutativa, en la multiplicación no había. Entonces, la propiedad asociativa, perdón, la distributiva, existe en la multiplicación, ¿no? Te dice que C que multiplique al resultado de A más B puede ser lo mismo que C que multiplique A y que C multiplique B. Entonces, su micrófono, por favor, Israel. Muy bien. Entonces, la tercera propiedad hace referencia a, igual, ¿no? La propiedad asociativa. ¿Está bien? Que existe igual en la multiplicación. La cuarta es cuando un elemento, una matriz multiplica a la matriz nula o en este caso a un cero, te va a dar siempre cero. Eso no hay donde perderse, ¿no? No hay en cualquier parte de la multiplicación, cualquier número multiplicado por cero es cero. Y la quinta propiedad es que la matriz, por la matriz identidad, ya sea que la identidad esté a la izquierda o ya sea que la identidad esté a la derecha, siempre te va a dar la misma matriz. En este caso es la matriz, ¿ya? Por la identidad. Muy bien, entonces vamos a continuar. Multiplicación de matrices. Ojo, y en este caso tienen que entender bien los tamaños de las matrices. Hay matrices que no se van a poder multiplicar, ¿ya? ¿Por qué? Porque se los voy a desarrollar bueno, ustedes van entendiendo mientras vayamos avanzando, ¿ya? En este caso tenemos algo que es bien fácil, se podría decir.
que son matrices del mismo tamaño. Sí pueden multiplicarse matrices que no sean del mismo tamaño, sí pueden, pero tienen que cumplir ciertos requisitos, que ustedes van a ir viendo en qué rato se va. ¿Cuál es ese requisito? Me dice que tengo la matriz A y tengo la matriz B, y tengo que hallar el producto de estas dos matrices. Ya, lo voy a desarrollar así. A la matriz A, como hace rato, lo voy a pintar de rojito, a la matriz B lo voy a pintar de azulito, y voy a indicar cómo tiene que multiplicarse, cómo se realiza la multiplicación. Para realizarse la multiplicación, primero tienes que entender que hay posiciones, ¿ya? El resultado, en este caso, al ser del mismo tamaño, te va a dar una matriz del mismo tamaño. Cuando es matrices, se multiplica matrices de distinto tamaño, el resultado es igual otro tamaño, ¿ya? En este caso, para hacer un ejercicio de ejemplo, vamos a hacerlo así de fácil. Fíjense, el resultado del producto de A por B te va a dar la matriz C. La matriz C contempla por la posición C11, fíjense que C en mayúscula y su elemento de su minúscula, ¿no? C11 hace referencia a que es la posición del resultado del producto de la fila 1 con la columna 1, etcétera. ¿Cómo saco eso? ¿Cómo saco ese C11? Para sacar el C11, fíjense las flechitas, otra vez, ¿bien? Fíjense las flechitas. Dice, la primera fila, por la primera columna, te da el resultado para C11, o sea, para el primer elemento del resultado del producto. Y para el C12, ahí está, perdón, voy a explicar otra vez. Voy a continuar. C11, para sacar el resultado de C11, se hace la multiplicación de la primera fila con la primera columna. ¿Cómo hace esto? Fíjense, la primera fila tiene el 2, el 5, el 1. La primera columna de la matriz B tiene el 8, el 5, el 5. Entonces, la primera fila dice, como es multiplicación, ese 2 tiene que multiplicar al 8, 2 por 8, y tiene que sumarse a los segundos elementos. O sea, segunda columna por segunda fila. Entonces, 2 por 8, más 5 por 5, más 1 por 5. Así como muestro, miren, en el punto de C11, que es nuestra respuesta, para hallar el C11, tienes que ser la multiplicación de la primera fila por la primera columna, así como muestro. 2 por 8 más 5 por 5 más 5 por 1. Y me va a dar 46. Ese C11 es 46. ¿Ya? No les voy a enseñar a sumar y a multiplicar, ¿no? No les voy a decir 2 por 8 es 16. 16 más 5 por 5, 10. 16 más 25, ¿cuánto es? Más 5 es 46. O sea, no lo voy a enseñar, ya les estoy indicando cómo se multiplica, cuáles se multiplican, y el resultado ya tiene que salirle 46, ¿ya? Ahora, para el elemento C12, para el elemento C12 te dice, ahí está, te dice, fíjense su subíndice, no le menosprecia su subíndice, C12, te dice que tienes que multiplicar la columna 1 por la fila 1 con la columna 2. Eso es lo que te está haciendo ese. Fíjate, la fila 1 por la columna 2. Te está avisando, te está dando chanchula, ¿no? Te está haciendo que multipliques la fila 1 con la columna 2. Y si multiplicas la fila columna 2, te va a dar 2 por 5 más 5 por 3 más 3 por 1. Como relato en este momento. 2 por 5 más 5 por 3 más 1 por 3. Y eso te va a dar 28. ¿Ven? Ahora voy a pasar a resolver el C13. ¿Qué te dice el 13? Que vas a multiplicar la fila 1 por la columna 3. Vas a multiplicar la fila 1 y la columna 3. Y si multiplicas la fila 1 con la columna 3, te va a dar 2 por menos 1, más 5 por 2, más 4, más 1 por 4. Así como detallo a continuación. Y eso te va a dar 12.
Y así sucesivamente, usted tiene que ir viendo que, a ver, para la siguiente, voy a seguir entrando en detalle, ¿ya? Para la siguiente, para el C21, para este C21, que es la segunda fila, primera columna, para hallar este valor C21, lo que tengo que hacer es, ahí te dice la chanchulla, ¿no? Te dice que multiplicas la fila 2 por la columna 1. Entonces tú dices, la fila 2 por la columna 1. Entonces, si tú multiplicas la fila 2 por la columna 1, te dice menos 2 por 8, más 3 por 5, más 5, más 7 por 5. Así como detalle a continuación, y ese resultado te va a dar 34. Entonces, sigo entrando en detalle y te voy a mostrar el C22, que es la multiplicación de la fila 2 con la columna 2. Si multiplicas eso, el resultado te va a dar así, ¿no? Si multiplicas 2 por menos 2 por 5, 3 por 3, más 5 por 7, más 7 por 3, etcétera, y te va a dar 20. Y así sucesivamente vas haciendo los elementos, ¿no? Hasta llegar a C33. Entonces tienes los resultados de todos esos y es simplemente al final es decir que tienes todos los resultados, ¿no? Ya has encontrado de esa matriz sus resultados. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienes? Aquí está. Estos son todos mis resultados. C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Entonces, todos los resultados lo único que tienes que hacer es reemplazarlo ahí donde está, donde corresponde. Todos esos números tienes que reemplazar y llevártelos a la matriz C. Ahí está, ¿no? Entonces, el resultado de la multiplicación de esas dos matrices A por B es el resultado C y te dan que es 46, 28, 12, 34, 20, 36, 80, 49 y 19. Así se hace una multiplicación de matrices, ¿ya? Ahí está mi resultado. Esto no. Muy bien, con eso estamos concluyendo nuestra primera clase. Voy a terminar de grabar. Un cachito, listo.